Bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos a esta masterclass que he titulado Neurohipnosis, un modelo de cambio basado en la neurociencia. Y hoy día quiero comentarles un poco, contarles de qué se trata el modelo de neurohipnosis y en particular contarles un poco de qué se trata nuestra formación en neurohipnosis. Veo algunos alumnos aquí presentes del año anterior. Así que agradezco la presencia aquí de Claudia, de Elizabeth, de Emilsen, ¿cierto? Y agradezco profundamente la presencia de todas y todos los que están aquí para conocer por primera vez este enfoque terapéutico, este modelo terapéutico. Hola, profe. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos en nombre del Instituto de Neurohipnosis. El Instituto de Neurohipnosis en octubre del año pasado cumplió 18 años desde que llevamos formando y desarrollando investigación, ¿no es cierto?, en el modelo de neurohipnosis. Me presento, soy el doctor Juan Cristóbal Ruiz, director del Instituto de Neurohipnosis y quien les va a guiar en esta clase. Y el modelo de neurohipnosis surge en una de mis investigaciones primales, ¿cierto?, en 2006 junto al doctor Santibáñez, Guy Santibáñez, un profesor emérito de la Universidad de Chile, con quien tuve el privilegio y el gusto de trabajar, y de donde se gestó esta idea, este paradigma, ¿no es cierto?, que está muy basado en su visión de la psicología que me transmitió y, y fui yo desarrollando este modelo de cambio que es muy profundo, es muy concreto, ¿cierto? Es muy encarnado en la experiencia y que es una respuesta un poco innovadora, radical, ¿no es cierto?, a a la dificultad que tiene el cambio terapéutico en general desde otros modelos terapéuticos, ¿no es cierto? De alguna manera, este modelo integra la visión del embodiment cognition, la mirada desde la fenomenología y la hipnosis ericksoniana para transformarse en un modelo de cambio que se fundamenta en la integración de cómo se integran los sistemas integrativos de nuestro sistema orgánico, ¿no es cierto? Y desde allí construir unas soluciones que están orientadas desde la historia, desde la vivencia del paciente, de cada paciente en particular, de cada historia, de cada vida en particular. Así que para mí hoy día es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy el doctor Juan Cristóbal Ruiz. Soy doctor en psicología por la Universidad Católica de Chile, máster en hipnosis clínica en Stanford, USA, y psicólogo y biólogo de la Universidad de Chile. Ya, el modelo, como les digo, se gestó en mis primeras investigaciones con el doctor Santibáñez en la Universidad de Chile, en el Laboratorio de Psicofisiología, donde tuve el gusto y el placer de poder trabajar estos inicios, ¿no es cierto?, que en 18 años ya se han ido concretando en algo un modelo muy robusto. Y bueno, estamos en una situación hoy día que nos parece a nosotros urgente. De alguna manera, el aumento notable, ya más del 35% en algunos padecimientos, como la depresión, la ansiedad, han aumentado profundamente el uso de drogas. La, la OMS resalta una crisis de salud mental a nivel mundial y en mi país, Chile, esto se está viviendo profundamente, ¿ya? Por lo tanto, hoy día se requiere más que nunca terapeutas que estén preparados en modelos que sean más integradores y eficaces para lograr el cambio y que sean eficientes y efectivos, ¿ya? Hay un tema ahí súper importante. Cuando uno apunta al problema y no al síntoma, se produce el cambio, ¿ya? Desde nuestro modelo, nosotros vamos a entender que el síntoma no es el problema. Eso es lo primero que quiero que se lleven de esta masterclass.
El síntoma es la manifestación de un equilibrio que, si nos vamos a Darwin, Charles Darwin, es un signo de la evolución. De alguna manera, esta estructura sintomática que podemos manifestar en ciertas situaciones no es otra cosa que el organismo luchando por sobrevivir, ¿ya? De alguna manera, la expresión de las emociones a través de cambios corporales, movimientos, es una función adaptativa. Por lo tanto, cualquier cosa que hagan las personas es estar constantemente buscando la adaptación, ¿ya? Esto ya lo señalaba Darwin en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y es bueno volver a estas raíces intelectuales, a lo evolutivo, ¿no es cierto? Para poder comprender y entender más en profundidad la radicalidad del modelo de neurohipnosis. Entonces, ¿qué es la neurohipnosis? Básicamente la neurohipnosis es un modelo integral, integrativo, de cambio desde la experiencia, ¿ya? Es un cambio vivencial que produce una reestructuración de la experiencia de los pacientes que son atendidos, pacientes o clientes, ¿no es cierto? Porque también se aplica no solo a la terapia, sino que también al coaching, a la educación y a otros, muchos otros dominios que se han ido ampliando desde esta perspectiva, ¿ya? Los tres pilares en los cuales se enmarca el modelo de neurohipnosis son la neurociencia y el embodiment cognition como pilar central, ¿no es cierto? Esta comprensión o entendimiento de que el organismo es una red de procesos integrados que funciona como una unidad psicofísica, por decirlo así, ¿no es cierto? Psíquica y física a la vez, y que funciona en un dominio encarnado, es decir, las experiencias psíquicas, memorias, las diferentes configuraciones que se van conformando, los patrones, tanto digamos, los adaptativos como los desadaptativos, los pseudoadaptativos, se configuran en el cuerpo. El trauma psicológico, las experiencias que quiebran esta estructura psíquica, se encarnan en el cuerpo. Entonces, desde la neurociencia y el embodiment cognition, nosotros en nuestra formación buscamos que ustedes conozcan y, y se amplíe su conocimiento desde esta perspectiva del embodiment cognition. El embodiment cognition fundamentalmente está fundamentado en dos grandes autores chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, de los cuales yo fui estudiante en alguna ocasión, de Maturana más tiempo. Varela estuve en un seminario con él, después lamentablemente falleció Francisco y no pude continuar ese camino con él, pero lo continué con uno de sus mejores alumnos, con Eugenio Rodríguez, con quien me formé en neurociencia, ¿ya? Y, y esta perspectiva es bastante radical en la psicología, en las ciencias cognitivas, ¿no es cierto? Pero ha quedado muy enmarcada en una línea filosófica, ¿no es cierto? En una neurofilosofía, y no ha bajado en aplicación. Lo que busco yo en el modelo de neurohipnosis es bajar esta línea de pensamiento, esta idea eh, estructural del sistema nervioso, cómo funciona nuestro sistema nervioso, a una línea más práctica en la terapia, ¿ya? Entonces, en este programa van a comprender muy profundamente este fundamento de la neurociencia y desde el embodiment cognition, ¿no es cierto? Y hoy día mucho más avanzado, ¿no es cierto?, en este conocimiento, lo que entendemos como la psiconeuroinmunología, es decir, cómo lo psicológico afecta al cuerpo y el cuerpo también retroalimenta lo psicológico. De alguna manera son dos dominios que no están separados, como en la típica dicotomía en la que nos hemos educado, ¿no es cierto?, de pensar que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro, o que hay una separación entre mente y cuerpo, ¿ya? Desde esta comprensión de la neurociencia, el cuerpo y la mente son una unidad, es decir, no se puede hablar de mente y de cuerpo, de hecho es ilusorio hablar de salud mental.
porque la salud es la salud. En el fondo, un problema, un patrón pseudoadaptativo, un patrón que genera adaptación a través de síntomas, va a generar probablemente cronificaciones en el ámbito físico. Y tenemos hoy día una serie de enfermedades crónicas que si las comprendemos desde lo psíquico entendido como el aspecto relacional del sujeto, de la persona y de su cuerpo en relación, ¿ya? Podemos comprender mucho más profundo, ¿no es cierto?, cuál es la raíz de muchas enfermedades físicas o enfermedades que hoy día han, se han, digamos, ampliado mucho más su prevalencia, ¿no es cierto?, como las enfermedades crónicas, como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. Muchas enfermedades de esta naturaleza no son sino cronificaciones de patrones que, si se mantienen así, generan este deterioro físico, porque el sistema nervioso es un órgano psicológico, decía mi profesor Guy Santibáñez. No es un órgano biológico, propiamente tal. Es el órgano que produce procesos psíquicos. Y los procesos psíquicos son justamente esos procesos de integración sensoriomotriz de las relaciones que tenemos con nuestros distintos ambientes, con nuestros distintos medios. Ya vamos a entender esto en... Esto va a ser como un spoiler ya de lo que van a aprender en este programa si deciden tomarlo. El segundo pilar, también tan importante como el primer pilar de la neurociencia y el embodiment cognition, es la fenomenología y la dialéctica. Es decir, la comprensión de que los procesos psicológicos son relacionales, están, no están en la cabeza. Varela decía, la mente no está en la cabeza. ¿Ya? Tenemos que sacarnos esa idea cerebrocéntrica de los procesos mentales que ha inaugurado lamentablemente la neurociencia igualmente. Pero dar un paso más allá es mirar que los procesos psicológicos no radican ni siquiera en el individuo, sino que son siempre fenómenos relacionales, interaccionales, y desde allí nosotros buscamos su comprensión profunda desde la fenomenología, y desde la fenomenología del encuentro. La terapia es un encuentro donde se genera una suerte de lo que yo llamo la unidad dialéctica de la terapia, donde terapeuta y paciente funcionan como una especie de unidad momentánea, ¿no es cierto? Y donde se va trabajando, haciendo emerger esta vivencia del paciente, ¿ya? Tanto en la entrevista como en los procesos hipnóticos, ¿ya? En los procesos de hipnosis, ¿ya? Entonces la neurohipnosis va a buscar ese, ese material, ¿ya? Intrínseco de la experiencia, y desde allí vamos a trabajar en la experiencia total, ¿ya? La experiencia total nosotros la llamamos el estado global, ¿ya? Básicamente nuestro sistema nervioso estabiliza determinadas configuraciones, ya supongamos que esta podría ser una configuración de nuestro sistema, tanto en el cerebro como en el cuerpo, ¿no es cierto? Está encarnada, y eso sería la experiencia total. Muchas de las cosas que hacemos en terapia, ¿no es cierto?, movilizan procesos locales, movilizan ciertas cosas, ciertos aspectos, pero no toda la experiencia del sujeto. La hipnosis es un vehículo, un medio que permite movilizar todo el sistema, ¿ya? Pero el terapeuta tampoco opera direccionando ese movimiento, sino que solamente perturbando a un sistema de manera que el sistema responde haciéndolo colapsar en distintos momentos y en distintos estados, de manera que el sistema se va movilizando. La dirección del movimiento se va determinando de manera, como dice Maturana, ¿no es cierto?, en deriva estructural, es decir, momento a momento, ¿no es cierto?, sin una dirección clara, sin una dirección que está planificada, ¿no es cierto?, sino que hacia la dirección que el sistema encuentra esa adaptación. Esto se radica, ¿no es cierto?, en que cada persona tiene la salida a su problema. Lo que hay que hacer es mover, mover el sistema en términos globales, ¿no es cierto?, en el estado global, y eso va a generar
¿no es cierto?, que este sistema se pueda adaptar, pueda generar una adaptación más fluida, más armónica y más plena, digamos, finalmente, más libre también. ¿Ya? Eso es lo que experimentan nuestros pacientes, muy rápidamente, porque nosotros tocamos esos puntos donde ese sistema se puede movilizar, ¿no es cierto?, en las diferentes dimensiones dialécticas de la experiencia. Ya vamos a entender esto más claramente. Espero dejarles claro un poco a través de este spoiler del modelo, ¿ya? Y el tercer pilar, también tan importante como los anteriores, ¿no es cierto?, el pilar metodológico, que básicamente yo lo tomo de mi formación en hipnosis ericksoniana en California, ¿no es cierto?, donde me formé en la escuela de Milton Erickson, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Pero el problema de Milton Erickson es que radicalizó mucho el lenguaje o la comunicación, ¿no es cierto?, pero se perdió toda esta parte psico-neuro integrativa y psiconeurodialéctica, ¿no es cierto?, que se incorpora en este modelo. Si bien las técnicas ericksonianas funcionan, muchas veces se pierde ese contexto más orgánico de la experiencia, ¿no es cierto? Y por otra parte, se pierde la conexión con la historia. La historia es muy importante, ¿ya? La historicidad de los procesos psíquicos es muy importante, ¿ya? Yo diría que tiene una importancia radical en la sanación de estos procesos y en la reestructuración, ¿no es cierto?, de esta, este embodiment, ya, esta encarnación de la experiencia, ¿ya? Vamos a revisar cada uno de estos pilares con más detalle. La fenomenología y la dialéctica, ¿no es cierto?, viene dada en la relación terapéutica. La relación que nosotros establecemos con el paciente es una relación donde hacemos emerger. No tenemos nosotros una categoría, no estamos buscando como terapeutas establecer una etiqueta al paciente, etiquetar una fenomenología determinada de síntomas en un trastorno, ¿ya? Sino que lo que hacemos es de manera, en una actitud particular, en una actitud que se centra en lo naif, en la inocencia del terapeuta, en esa inocencia de lo niño, ¿no es cierto?, que nos lleva a, a observar más abiertamente, a observar más libremente. ¿Cómo observan los niños? No están poniendo categorías, están descubriendo algo, están descubriendo su mundo. De alguna manera, al suspender estos juicios, estas ideas preconcebidas, estas nociones, la nociología que tiene la psicología, la psiquiatría, ¿no es cierto?, los manuales de SM y todo ese discurso que solo nos hace empaquetar el fenómeno de la experiencia del otro. ¿Ya? Le bajamos el volumen a eso. O sea, no estamos tratando de llegar a un diagnóstico, ¿no? Sino que el diagnóstico es dinámico y el paciente esta estructura, la idea es poder llegar a esas invariantes fenomenológicas que hacen, que hacen tan propia esa experiencia de ese paciente. ¿Ya? Es cada paciente una realidad, cada paciente es una realidad distinta. ¿Ya? Y eso es muy, muy importante. Cuando yo me aproximo al paciente, trato de que vaya abriendo su mundo. ¿Cómo lo hago? A través de utilizar toda mi corporalidad, preguntas abiertas, usar su propio lenguaje, sincronizarme con él, sintonizarme y resonar con él. Y de alguna manera yo no solo escucho con mis oídos y con mi intelecto, ¿ya? Que es como lo hace la mayoría de los modelos terapéuticos y psicoterapéuticos, demasiado sobreintelectualizados, sobre racionalizados, y lo único que hacen es construir un castillo racional que no resuelve el problema, finalmente. ¿Ya? El problema queda oculto en esa estructura racional que se desarrolla. Ese es el gran problema y mi crítica fundamental a la psicoterapia moderna. ¿Ya?
desde el posmodernismo, que yo me siento en esa línea, el pensamiento posmoderno, sobre toda esa sobreintelectualización se cae a pedazos, ¿ya? Porque lo que tenemos que observar es el fenómeno, la expresión, la manifestación de cada paciente. Y en este sentido, la fenomenología nos brinda un método, un modelo, una estructura metódica, ¿no es cierto?, de poder enfrentar eso. Y esa metodología, que es la fenomenología, que es una metodología que viene de la filosofía fundamentalmente, pero que se radica en la psicología, eh, en nuestro modelo es muy encarnada, es una fenomenología en el cuerpo. ¿Ya? Merleau-Ponty podría ser nuestra fuente principal, filosóficamente hablando. Es una fenomenología que busca la naturalidad del fenómeno, ¿ya? Busca encontrar a ese otro desde su propia naturaleza, ¿ya? Y desde ahí encontrar esas invariantes de la experiencia, ese núcleo que engloba el problema y que sus ramas son los síntomas, pero si yo corto la rama y no saco la raíz, el árbol podrido vuelve, la maleza vuelve a crecer, digamos. La cizaña vuelve a crecer, ¿ya? Y vuelve a ahogar al paciente. Entonces, si yo encuentro ese núcleo, yo puedo modificar, puedo movilizar ese núcleo, ¿ya? No lo modifico yo intencionalmente, ojo, sino que movilizo los procesos para que el propio sujeto encuentre su estabilidad, encuentre esa estabilidad, ¿ya? Ese núcleo nosotros le llamamos la metáfora del problema. Es un núcleo metafórico porque articula de alguna manera, no lingüística necesariamente, sino que más bien nosotros lo traducimos en lenguaje, pero es una experiencia encarnada que se traduce en una especie de generalización hacia todos los niveles de la vida, ¿ya? Y esa metáfora es la que nosotros trabajamos desde el estado global. ¿Qué significa trabajar desde el estado global? Que se trabaja con la experiencia vivencial, porque en la hipnosis uno puede activar experiencias. Es diferente al discurso, donde yo activo la parte narrativa o la parte discursiva de mi cerebro, por decirlo así, o de mi sistema, y esa parte generalmente está disociada. Ustedes ven, por ejemplo, en sesiones que una persona está hablando de un tema terrible, dice, mira, es que cuando yo fui pequeña, mi abuelo me violó, me abusó, y mi papá me pegaba, y no hay emoción. Está completamente disociada esa experiencia, ¿ya? La narrativa, por un lado, y la expresión emocional muy lejos de esa narrativa, ¿ya? Entonces lo que hace la hipnosis es justamente volver a la experiencia misma. Sería como el Husserl, volver a las cosas mismas, pero en este caso volver a la experiencia encarnada. Es decir, activar esa experiencia de manera completa, ¿ya? A eso le llamamos la activación del estado global. Y es allí donde operamos. Los neurohipnólogos operamos esa estructura de la experiencia encarnada, ¿ya? Y esa es la gran diferencia con los otros modelos psicoterapéuticos, ¿no es cierto?, que operan en el discurso y a veces por accidente, ¿no es cierto?, se integra en la experiencia emocional o pasa más abajo, ¿no es cierto?, a la experiencia corporizada. Eh, pero eso no está debidamente o estratégicamente organizado, ¿ya? Nosotros apuntamos a esta experiencia, a la experiencia vivencial. Entonces, el consultante se define en diferentes mundos relacionales y desde allí nosotros exploramos esa naturaleza de su experiencia y de su historia, ¿ya? Y de su forma de relacionarse con estos mundos, ¿ya? Al menos tenemos tres modos de relación, uno con el medio externo, que es inconsciente, otra con el medio interno, que también es inconsciente, y una tercera modalidad de relación que es de donde emerge esta vivencia subjetiva, que es consciente, la conciencia que usted está teniendo ahora de escucharme, ¿no es cierto?, tratar de entender esto. Esa es la subjetividad.
que es el modo relacional desde la conciencia. La conciencia es una estructura bastante compleja en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Pero que básicamente es la experiencia despierta o la experiencia consciente, ¿no? Y, la psicoterapia opera en ese nivel de la experiencia, pero muy rara vez llega a estos otros niveles de relación, que también son dialécticos, pero que son inconscientes. Cuando yo camino por la calle, no ando mirando el piso y mi cuerpo, o no me preocupo por equilibrar mi cuerpo. Si los bebés, ahora yo tengo una niña de 1 año, está aprendiendo a caminar y la observo todos los días, cómo se empieza a soltar de a poquitito. Ella está todavía en un nivel consciente. Cuando uno ya aprende a caminar, el caminar la percepción, la percepción visocorporal o la sincronización de lo visual con lo corporal o los sistemas de equilibrio con lo corporal son automáticas. No pienso cómo muevo los pies. Si pensara cómo muevo los pies sería bastante lento y no avanzaría nada, digamos, ¿ya? Lo mismo si pensara las palabras que estoy diciendo en este momento. Sería bastante absurdo porque esta clase podría durar 1 año, ¿ya? Eh, Hablaría muy lento, ¿ya? Entonces hay procesos que ocurren por debajo de la conciencia y ese es el inconsciente como nosotros lo vamos a entender aquí, ¿ya? No es un inconsciente como Freud lo entendía, un inconsciente sucio, corrupto, ¿no es cierto? Un inconsciente donde se echa la basura psíquica de alguna manera, o las cosas que no soportan mi psiquismo consciente, no tiene nada que ver con ese inconsciente. Procesos inconscientes son, nosotros operamos básicamente, algunos dicen el 95, otros dicen el 98% de las cosas que hace nuestro sistema orgánico son procesos inconscientes. La conciencia queda reducida a un porcentaje muy bajo. No hablo de porcentajes, pero la experiencia consciente va por un lado, tiene un camino, ¿ya? Y la experiencia y la relación inconsciente, la dialéctica de los procesos inconscientes va por otro lado. Lo inconsciente tampoco está dentro del individuo, sino que son procesos relacionales. Cuando yo voy al supermercado pensando que me voy a comprar la bebida A, llego a la vitrina, al refrigerador donde están las bebidas y compro la bebida B, yo no pensé en comprar la bebida B. Iba a comprar la bebida A, pero algo de mí se movilizó internamente y compré la bebida B. Esas cosas que son inexplicables, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver con que mi yo no se reduce solamente a mi yo consciente, sino que hay otras identidades en niveles diferentes que se relacionan con el mundo también de maneras diferentes, ¿ya? Y todo eso constituye una unidad que nosotros le llamamos aquí el estado global. Es un estado estable, básicamente. La física, ustedes pueden estudiar lo que es un estado estable, básicamente un estado dinámico, pero que se ve como una estabilización, ¿ya? Por ejemplo, los gradientes de concentración en química son estados estables. En el fondo, la concentración en un lado de la membrana no es que las moléculas, las partículas se mantengan quietas, sino que lo que se iguala son las velocidades de transferencia de un lado para el otro, y eso hace que la concentración en un lado del vaso y en el otro lado no cambie, por ejemplo. Ese es un estado estable. Asimismo, nuestro sistema nervioso, pero de manera mucho más compleja, sostiene estados estables, esos estados metaestables, ¿ya? Entonces, estos estados metaestables serían lo que nosotros llamamos aquí, para simplificar un poco el lenguaje, ¿no es cierto?, estado global, ¿ya? Vamos a entender un poco qué es un estado global. Desde la neurociencia y el embodiment cognition, nosotros tenemos claramente tres grandes separaciones de nuestro sistema nervioso, ¿ya? El sistema que se conoce como sistema reticular, o más popularmente hoy día reptiliano, ¿no es cierto?, que básicamente tiene que ver con la médula espinal, el tronco encefálico, que es un sistema que compartimos. ¿Por qué se llama reptiliano? Porque lo compartimos no solo con los reptiles, sino que también con los peces, con los anfibios, y es un sistema, ¿cómo evoluciona el sistema nervioso? Básicamente, lo antiguo no se pierde, sino que lo nuevo crece sobre lo antiguo, se desarrolla sobre lo antiguo. Entonces, nuestro sistema nervioso humano conserva cosas de nuestros ancestros, reptiles, peces, ¿ya? ¿Qué sé yo?
y todos los animales que tienen este tipo de sistema nervioso, que se llaman los vertebrados, ¿no? O el filum cordata, ya, el filum cordado. Todos los que tenemos una estructura con una columna, ¿no es cierto?, una estructura bilateral de nuestro sistema nervioso, conservamos estos sistemas, ¿ya? Entonces tenemos básicamente tres grandes sistemas de integración en el cerebro. Podríamos decir que hay tres cerebros en el cerebro, o lo que la perspectiva de MacLean, ¿no es cierto? David MacLean, ¿ya? La teoría de los tres cerebros, el cerebro triuno, ¿ya? Es un poco radical esa idea, pero hay algo de eso, ¿ya? Básicamente son tres grandes núcleos integrativos o centros integrativos, conjuntos de centros integrativos, ¿no es cierto?, que están dentro de un sistema nervioso. Sistema reticular, que básicamente media cosas, procesos orgánicos muy básicos como la respiración, la deglución, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, el ritmo respiratorio, eh, algunas otras cosas muy orgánicas, ¿no es cierto?, como el control de la temperatura, el control de la, de la vasodilatación, la vasoconstricción en los sistemas, junto con otras redes que son las redes del sistema nervioso somático, o sea, visceral y somático, ¿ya? Sistema simpático y parasimpático. Esta red controla muchas cosas. Casualmente también controla los ritmos, como el ritmo circadiano, por ejemplo. ¿Ya? Aquí el núcleo, el locus coeruleus, ¿no es cierto? Los núcleos del RAFE, ¿ya? Controlan el comportamiento de sueño y el ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Muy importante para comprender la depresión. Ustedes saben que la depresión es un trastorno del sueño. ¿No sabían eso? Bueno, ahora lo saben. ¿Ya? Es básicamente un trastorno del sueño que se radica, o sea, básicamente es una respuesta a la depresión. ¿Ya? Voy a entrar un poquito en algunas materias que no son de hoy día, pero es una respuesta que al daño, a la inflamación, básicamente, ¿ya? Y la respuesta hace que se induzca sueño durante el periodo activo del organismo y se induzca vigilia en el periodo no activo, digamos, porque eso hace que el organismo se mueva menos y que sane la inflamación. Obviamente los animales funciona muy bien ese mecanismo. Pero en los humanos ese mismo sistema, ¿ya? Es secuestrado por el daño no orgánico, sino que por el daño psicológico y se expresa de la misma forma, ¿ya? Incluso con trazas hacia el sistema inmunitario, ¿ya? Eh, Trazas inflamatorias, ¿cierto? El sistema inmune responde a la depresión inflamando el cuerpo. Por eso también el paracetamol es un antidepresivo, porque es un antiinflamatorio. ¿Sabían eso? Cuando están deprimidos pueden tomar paracetamol, les va a hacer bien, ¿ya? Pero no tan bien como la neurohipnosis. Eh, bueno, después tenemos sobre ese sistema el sistema límbico, que básicamente está en la base del telencéfalo y estos núcleos que están aquí en el cerebro medio, ¿no es cierto? Que es un sistema reactivo que básicamente es donde radican las funciones llamadas por todos emocionales, las emociones, la motivación, la recompensa, los circuitos de recompensa y también la memoria. ¿Ah? Ojo que la memoria es importante. ¿Ah? Es tan radical que la memoria esté en este sistema que la memoria es un proceso emocional también. O sea, de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué recuerdan de su vida? Generalmente los recuerdos más vívidos son recuerdos donde hay una alta activación emocional. Y las cosas que no tienen mucha importancia emocional, las olvidamos, no son importantes. ¿Mm? Y por encima de este sistema tenemos nuestra querida, amada, admirada, adorada, ¿cierto? Muchas veces neocorteza, que es el cerebro donde radican los procesos conscientes, volitivos, ¿cierto? La corteza donde está el lenguaje, básicamente, donde estamos nosotros, donde vivimos esta experiencia subjetiva llamada conciencia. Bueno,
La experiencia consciente solo podría ocurrir en un sistema complejo como el neocórtex, ¿ya? Pero la conciencia no solo está en el neocórtex. Sabemos que la conciencia está encarnada en todo el cuerpo, básicamente. Pero es posible gracias a este neocórtex, porque en el fondo ¿por qué los animales no son tan conscientes? Bueno, hay algunos, si ustedes ven un perro y tienen un perro, los que tienen perros, los que tienen gatos, saben que los gatos y los perros sí tienen procesos subjetivos. Le hablan al perro, tienen emociones, los perros también, bueno, eso sí podría explicarse a través del sistema límbico. Pero los perros también, o los gatos, tienen un nivel subjetivo, también tienen un pedazo de corteza, tampoco son tan básicos en el sistema nervioso. Pero básicamente las redes reverberantes o las redes internas son las que generan esta fenomenología de la conciencia. ¿Ya? Porque en el fondo el sistema se está mirando a sí mismo. Miren qué radical. Cuando el sistema empieza a observar cosas que pasan dentro del propio sistema y no le importa tanto lo que pasa afuera, aparece la conciencia, aparece la imaginación, aparece la posibilidad de crear un mundo virtual. Porque este mundo que están viendo ustedes, que están experimentando, no es otra cosa más que un mundo virtual. Es un mundo virtual. La realidad de la conciencia no es la realidad real. Así que hay algo real, ¿no es cierto? Debe ser mucho más raro que lo que vemos. Pónganse a pensar ustedes todas las ondas electromagnéticas que tienen a su alrededor. Ustedes tienen un aparato de estos que se llaman celulares, ¿no es cierto? Deben tener por ahí el computador prendido para poder ver esta clase. Imagínense todas las ondas que hay. Y ustedes ven la clase en el computador, me están escuchando a mí, pero que con claridad, ¿ya? ¿Y cuántas cosas no ven, o no sienten, o no perciben? Porque básicamente nuestra experiencia está cerrada en lo que podemos sentir, percibir del entorno, y lo que hace nuestra neocorteza es transducir, esas palabras las aprendí de Santibáñez, transducir todas esas perturbaciones del entorno en un proceso que es único, que es creado internamente. ¿Por qué podemos ver todo lo mismo? Bueno, porque tenemos una evolución común y porque tenemos sistemas nerviosos muy parecidos. ¿Y por qué podemos hablar de la experiencia? Porque nuestro sistema nos permite tener esta virtualización de la experiencia y el lenguaje, fundamentalmente. Entonces, básicamente, desde este entendimiento profundo del sistema nervioso, nosotros en nuestro plano consciente vivimos constantemente en una hipnosis. Y lo único que hacemos los hipnólogos o los neurohipnólogos es modular ese estado, modular la expresión de este medio subjetivo, ¿ya? Este medio subjetivo donde aparece esta realidad que es única para cada persona. Radical, ¿no es cierto? Somos alucinadores, pero alucinadores consensuales. Si fuéramos alucinadores no consensuales, estaríamos todos en un manicomio, seguramente. ¿Ya? No sé, o quizás no existiría ninguna posibilidad de civilización. La civilización es posible, dado que podemos compartir nuestra experiencia en el lenguaje, aunque no de manera directa. Antonio Damasio nos va a expresar esto como que el animal respira por el cuerpo y el sufrimiento empieza en la piel o en una imagen mental, siempre sucederá en la carne. ¿Ya? Una mirada muy radical de esto está en el libro El error de Descartes, ¿ya? Que fundamentalmente Damasio ya se dio cuenta, al igual que yo, al igual que muchos otros neurocientistas postmodernos, ¿no es cierto?, que la idea de una mente abstracta, como la que tenemos muchas veces desde la psicología o desde la filosofía analítica, desde muchas vertientes, no es sostenible. ¿Ya? Pensemos hoy día en la radicalidad que tienen estos sistemas que están surgiendo, que se llaman, mal llamados, inteligencias artificiales.
no son inteligencias, eh, no, o sea, no son inteligencias, podríamos decir sistemas analíticos o algunas otras formas, pero bueno, se han popularizado como inteligencias artificiales. ¿Qué hace una inteligencia artificial? Básicamente predice patrones, ¿ya? Esa es una función muy básica del sistema nervioso, pero no es consciente. ¿Por qué los sistemas artificiales que hemos diseñado no tienen conciencia? Porque no tienen cuerpo. Ojalá no me esté escuchando un diseñador de sistemas de inteligencia artificial porque podría crear una mente inteligente quizás con esta idea. ¿Ya? Em, el cuerpo es, es lo que nos da esa posibilidad de ser conscientes, ¿ya? Y, y la posibilidad de estar aquí, de sentirnos, de poder vivirnos, es a través de la corporalidad. Toda experiencia finalmente humana ocurre en una corporalidad, en nuestra corporalidad, ¿ya? Nuestra corporalidad tiene una historia de cambios, que Maturana nos dice que es derivada, es decir, no tiene una direccionalidad precisa, sino que más bien se determina momento a momento en la experiencia. Es decir, la carne cambia con la experiencia, y el cuerpo físico cambia con la experiencia, la fisiología cambia por la experiencia, la bioquímica del cuerpo cambia por la experiencia. Entonces la experiencia es un fenómeno radical, es un fenómeno central en la intervención. No podemos obviarlo. ¿Bien? Y bueno, el tercer pilar, yo les contaba que era el modelo estratégico ericksoniano, ¿ya? Desde donde la neurohipnosis como modelo terapéutico extrae, yo qué saco de Erickson, valioso, valiosísimo, su forma de observar, ¿ya? La experiencia y su forma de comunicar, la forma de cómo interactúa. ¿Qué es comunicar desde lo ericksoniano? Comunicar no es transmitir información. Desde Erickson, bueno, desde Gregory Bateson, Paul Václavic, ¿no es cierto?, que son los autores más radicales que modifican esta idea cibernética de la comunicación y generan esta nueva cibernética o cibernética de segundo orden. Eh, la, la idea de la comunicación es la coordinación entre dos sistemas complejos. Maturana lo diría como la coordinación de coordinaciones, de acciones entre dos organismos, entre dos sistemas vivos, ¿ya? Eso es comunicación. Por lo tanto, la comunicación no es mensajes, no es cuántas veces ustedes han mandado un mensaje y son mal interpretados. Muchas veces. A veces estamos hablando algo y la otra persona nos dice, pero es que estás enojado. No, yo no estoy enojado. ¿Por qué crees que estoy enojado? Porque estás escribiéndome con mayúsculas. Bueno, me estás gritando. Esas cosas no verbales, ¿no es cierto?, del lenguaje, no son triviales, ¿ya? Porque la comunicación finalmente, si se vale de símbolos o se vale de cualquier cosa, es una danza entre dos sistemas, básicamente. Entonces, los modelos comunicacionales de Erickson son súper interesantes y los vamos a conocer aquí en profundidad, ¿ya? Y la sugestión también. ¿Cuál es la diferencia entre una comunicación no sugestiva y una sugestiva? Básicamente yo digo que toda comunicación tiene un aspecto directo, un aspecto eh, declarativo, podríamos decir, y un aspecto sugestivo, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy hablándoles ahora, podría ser cualquier persona,
en la calle, si me ven hablando en una esquina de esto, podrían creer que soy un evangélico, un predicador. Discúlpenme los hermanos evangélicos por usarlos como ejemplo, pero em, ¿qué me hace posicionarme en este podio? La sugestión, mis cartones quizás, o sea, la sugestión. Entonces, todo aspecto lingüístico tiene un fenómeno declarativo, directo, verbal, y un aspecto sugestivo. Todo lo que hacemos comunicacionalmente tiene esta doble dimensión. Vivimos constantemente en esta doble vida. ¿Ya? ¿Quiénes viven más felices? Quienes logran unificar esta doble vida. ¿Ya? Logran saber lo que sienten cuando lo sienten y logran sincronizar este aspecto lingüístico declarativo con el aspecto corporizado de la experiencia. ¿Ya? Ahí está un poco algunas luces de lo que van a ir aprendiendo en este transcurso, si se deciden a seguir conmigo en este proceso formativo que se llama Máster y Formación de Terapeutas en Neurohipnosis. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las influencias principales, los influencers de este modelo? Básicamente yo lo traduzco en tres grandes autores que son importantísimos para entender este modelo. Y si bien ellos construyeron un modelo de pensamiento, como les digo, no lo tradujeron mucho en acciones. Maturana, yo, mis respetos a mi maestro, ¿cierto? Eh, tenía una visión de mundo muy interesante, muy importante. Probablemente post-mortem va a ser más famoso que vivo, ¿no? Probablemente la sociedad va a tomar un poco la forma de su pensamiento, ¿no es cierto?, de volver a lo esencial, básicamente, ¿ya? Em, pero no costaba mucho bajar a lo práctico, ¿ya? De hecho, él mismo lo planteaba así, era muy teórico y a veces quedaba en eso, ¿no? Se quedaba como en las ideas, en el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Eso le pasa a muchos filósofos, ¿no es cierto? Se quedan en el mundo de las ideas y no se traducen en aspectos prácticos. Y un poco lo que estoy tratando de hacer con la neurohipnosis es traducir estas ideas, estos conceptos tan encarnados, ¿no es cierto? Y tan radicales también del pensamiento, ¿no es cierto? A un modelo de cambio, ¿ya? La biología del conocer de Maturana y la biología del amor, sin duda, son dos aspectos muy importantes para este modelo, ¿ya? Básicamente, el cambio posible ocurre solamente si encontramos ese modo de relacionarnos desde el amor, como lo entendía Maturana, el amor entendido como el estar con un otro, o sea, hacer aparecer al otro como un legítimo otro en convivencia con uno. Esa es la idea del amor de Maturana, tan simple, ¿eh? Es decir, legitimar la experiencia del otro. ¿Qué implica eso? Aceptar lo que trae la otra persona, no juzgarla, no encasillarla, no clasificarla, sino que validar eso, aceptar el mundo de la otra persona, eh, abrirse a ese mundo, ¿ya? Eso tiene una esencia muy biológica también, o sea, está encarnada en la biología de los seres humanos, ¿ya? Y el embodiment y la enacción como principios conductores, que eso lo trae Varela, un poco cómo ocurren estos procesos en la coordinación sensoriomotriz que hace nuestro sistema nervioso. Finalmente, los procesos mentales, psicológicos, psíquicos, no son otra cosa más que la recursión de este mismo sistema de procesos sensoriomotrices. Es decir, nosotros entendemos la trayectoria sensoriomotriz, podemos llegar a la estructura del proceso en su globalidad, entendiendo que las recursiones nos van generando niveles de integración cada vez más integrativos. ¿Ya?
La conciencia podríamos decir que es el nivel más integrativo de todo esto, pero también se disocia muy fácilmente. Ya, ya vamos a entender cómo ocurre eso. Y Santibáñez, que fue mi maestro en psicología, eh, que me inculcó el pensamiento dialéctico, la psicofisiología como fundamento del pensamiento, la psicofisiología soviética, básicamente. Estudiamos mucho a Konorsky, con él, él fue alumno de Konorsky, Konorsky fue alumno de Pavlov. Entonces vengo también de esa línea soviética, ¿cierto? Y dialéctica de entender estos procesos de alguna forma. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. ¿Por qué ha tenido resultados tan eficientes nuestro modelo? Básicamente porque entendemos cómo funciona el cerebro en términos de su integración, de sus funciones integrativas, en términos de las funciones encarnadas, y se comienza el proceso terapéutico integrando la base reptiliana del problema en los procesos psiconeuroinmunológicos, procesos automatizados, en activos, fundamentalmente las trazas sensoriomotrices de estos procesos, son nivel totalmente automatizado, el inconsciente cognitivo que llamaba John Kirstrom, un autor interesantísimo de la hipnosis también, americano, el inconsciente cognitivo, es decir, cómo esto se expresa en patrones, literalmente patrones sensoriomotrices, eh, y si no atendemos esos patrones en primera instancia, todo lo que podamos hacer a nivel consciente, olvídate, no sirve para nada. ¿Sí? El patrón va a seguir reproduciéndose. Tú puedes decirle piensa positivo, cree en tu proyecto, ten esperanza, ¿no es cierto? Y muchas sugestiones que se usan hoy día, el pensamiento positivo, pero yo estoy trabajando acá arriba. Y yo empiezo trabajando acá arriba, bueno, lo puse abajo, pero en realidad es el proceso más global y la superficie, ¿ya? Y no lo encarno, no va a producir un cambio, ¿no? El siguiente nivel donde se trabaja se producen en la integración, lo que nosotros llamamos los estados globales, que incluye los procesos viscerales y automatizados, en este caso en la encarnación de una determinada forma de identidad, ¿ya? Nosotros desde la perspectiva de neurohipnosis creemos que la persona no es solamente una identidad, no creemos que haya una personalidad para todos o para todas las formas de ser, ¿ya? Sino que básicamente la persona se configura en constelaciones, o cúmulos o agrupaciones de microidentidades. Por ejemplo, yo soy muy diferente cuando soy profesor que cuando soy transeúnte en la calle, cuando soy eh, papá, o cuando soy esposo, cuando soy no sé, amigo. ¿Ya? Cada una de esas microidentidades tiene una configuración psicofisiológica. Cuando soy alumno, por ejemplo, si ya han sido alumnos antes, me imagino todos han pasado por escolarización, universidad, algunos de aquí, ¿no es cierto? Uno genera ciertas formas de estar en determinados momentos. Por ejemplo, la activación beta alta hoy, en este momento en la sala, en esta sala todos están en esa actividad cerebral. Eso no viene dado en el sistema nervioso, sino que es una adaptación que ustedes generaron por experiencias previas que fueron, digamos, seleccionando ese tipo de estados versus otros estados que eran menos adaptativos en ese entorno. Sé que es complejo entenderme, pero créanme que con el tiempo me van a ir entendiendo. Es decir, ustedes aprendieron a estar de la forma en que están en este momento. ¿Ya? Asimismo, han aprendido síntomas, han aprendido estados globales que se basan en síntomas. ¿Qué es un síntoma? Básicamente el síntoma no tiene una existencia, es una manifestación que genera un problema en la adaptación, porque es una adaptación que va generando desgaste del organismo, desgaste de ciertos procesos, radicalización de otros procesos o disociación de otros. Entonces, eso sería un síntoma. El síntoma no es el problema, voy a volver a decirlo.
problema es mucho más profundo y tenemos que comprenderlo en estas tres dinámicas, ¿ya? Y último, y lo último que se toca en neurohipnosis son los procesos subjetivos, es decir, la observación consciente de lo que pasó abajo, ¿no es cierto?, de lo que hicimos abajo. Básicamente el cambio ocurre sin mucha participación, o sea, esperamos que no haya mucha interferencia de este sujeto, ¿ya? Que sea sostenido a partir de estos procesos más intrínsecos, estas microidentidades que hay que colapsar y modificar, ¿ya? Entonces, todos los enfoques psicoterapéuticos operan exactamente al revés, parten de acá, de la narrativa, de la conversación, de entender, de generar creencias, se habla de eh, pensamientos o juicios causales, etcétera, etcétera. Todo ocurre en el aspecto de la virtualización de la experiencia, pero no se entiende que la virtualización depende primero de la inacción, del aprendizaje de estos patrones sensoriomotrices, de la encarnación en la experiencia visceral, emocional, ¿ya? Y lo último que ocurre es la virtualización. De hecho, literalmente es lo último que ocurre, porque en términos de tiempo, los procesos inactivos son rapidísimos, microsegundos, milisegundos. La encarnación es un poquito más lenta, pero lo último que ocurre es la virtualización, es decir, cuando yo soy consciente ya ha ocurrido todo. Piensen en una emoción. Cuando ustedes tienen miedo, el miedo se activa mucho antes de que ustedes sean conscientes de que tienen miedo, ¿ya? El miedo es un cambio en la fisiología. La experiencia del miedo es la conciencia, ¿cierto? Que es otro cambio en la fisiología, pero finalmente es un cambio integrativo que requiere más tiempo. Pero si yo esperara que la conciencia del miedo fuera la importante, ¿no es cierto? El león me ha comido ya 10 veces, ¿ya? Entonces, el miedo es una activación básicamente inactiva y visceral y muy rápida para salvar la vida de la persona. Si yo espero que, al ser consciente de que tengo miedo, podría quedarme esperando hasta la muerte, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la velocidad también que tiene cada proceso. Ya, también la temporalidad de cada proceso va a ser un aspecto interesante de observar en nuestra observación en terapia. ¿Ya? Finalmente tenemos esta idea de los estados globales. Este es el modelo de estados globales. Básicamente los estados globales son configuraciones metaestables entre cuatro categorías, cuatro tipos de procesos, ¿no es cierto? Procesos automatizados y viscerales, que son el aspecto más inconsciente de la operación en activa de las trayectorias sensoriomotrices y visceromotrices, o sea, viscerosensitivas, sensorioviscerales, y las operaciones conscientes que estarían radicadas en los procesos virtuales y procesos operacionales, que son las acciones que yo hago consciente. Cuando yo decido mover mi mano o mover mi cuerpo hacia una dirección, yo hago una acción que es volitiva, ¿no es cierto? Y hago muchas acciones no volitivas también. Entonces, toda esa integración produce una metaestabilidad o una identidad, podríamos decirlo así. Esta idea de integración también nos habla de la identidad. El sistema nervioso tiene varios estados, muchas identidades para responder a diferentes cosas. Pero hay una gran identidad, que podríamos llamarle como lo que yo llamo metáfora aquí, sería esta idea de como de conjunto, conjunción de diferentes identidades, diferentes estados globales que básicamente responden a esa misma metáfora, ¿ya? Por lo tanto, la metáfora cruza varios
estados globales que se organizan en torno a ese núcleo. Cuando hablamos de términos de un problema, nosotros le llamamos la metáfora del problema, ¿ya? Por ejemplo, una persona que sufre porque no puede dejar una relación, ¿ya? Porque tiene miedo a estar sola. ¿M? Tampoco puede dejar su trabajo porque tiene miedo a la posibilidad de hacer otra cosa o quedar en la precariedad de no tener un sustento económico. Y revisamos la historia de esa persona, y esa persona tenía muy, eh, muy buen pasar hasta que a los 12 años su padre abandona a su madre y las deja a las dos en la calle. Básicamente las manda a vivir a donde su familia, la recibe una tía, después la recibe una abuela, después qué sé yo. Y desde allí comprendemos que hay una metáfora detrás de esto. O sea, hay una metáfora, la metáfora se radica en la historia del paciente. ¿Sí? Y organiza estos procesos. Entonces, desde los procesos donde aparecen los síntomas, los procesos aparecen los síntomas, nosotros tenemos que comprender la estructura global del problema. Y esa estructura global del problema es la metáfora. ¿Ya? Cuando me dejan, quedo en la precariedad. Entonces ella no se atreve a dejar nada y, y se apega de manera, o sea, se vincula desde allí, desde la dependencia, ¿no es cierto? Porque siente que cuando este papá abandona, ¿ya? El abandono del padre es igual a la precarización de la vida. No solo un abandono emocional, no solo un abandono, sino que también es precarización, es quedar en la calle, quedar desolada. ¿Mm? Y toda su vida todas sus microidentidades, estas identidades que ella forma para diferentes entornos, se radican en esta gran metáfora. Si nosotros tratamos los síntomas, nosotros tratamos, por ejemplo, un aspecto, una microidentidad, por ejemplo, la incapacidad de dejar un trabajo donde la están, eh, podríamos decir, explotando, o donde la tratan mal, ¿cierto? Y va un coach y el coach le dice, no, tú tienes que tener la fortaleza para poder, ya deja su trabajo, pero atendió esa parte. ¿Y qué pasa con no, con el esposo, con todo lo demás? Esa es la diferencia del modelo de neurohipnosis. Nosotros vamos a la metáfora, a la raíz del problema. La raíz del problema no es un recuerdo, no es una experiencia traumática tampoco. Cuando ustedes muchas veces han escuchado la hipnosis llega a la raíz del problema porque resuelve el trauma, tampoco es eso. No va por ahí. La raíz del problema es un núcleo que organiza toda la experiencia, que organiza todas las identidades posibles que yo tengo y por lo tanto las restringe o las disocia, que es peor aún. ¿Mm? Y funcionamos de manera disociada muchas veces. ¿Ya? Por ejemplo, yo trato de entender que mi abuelo me violó y lo perdono porque era una persona enferma y lo amo. Eso en el discurso. No, es que mi abuelo era una persona enferma y por eso me hizo daño, pero yo ya lo perdoné. Llevamos a esa persona a hipnosis y aparece el rechazo, la repulsión. Y lo que pasa ahora con esa mujer es que cuando tiene relaciones sexuales no presenta una anorgasmia con una persona que sí la ama, que sí la respeta, que sí. Entonces hay dos estados globales que están disociados. El estado global que justifica al abuelo, que sería, podríamos decir, el estado A, donde aparece el asco o la repulsión
hacia el esposo, disociada de la figura del abuelo, y el estado global de la experiencia traumática con el abuelo. Si estos dos estados globales nunca se van a solapar, nunca se van a integrar si no logramos llegar a la activación de la metáfora. ¿Ya? ¿Me entiendes? No espero que me entiendan hoy día todo el modelo, que es un spoiler ya, pero esa es la radicalidad que tiene la neurohipnosis. Entonces, dentro del estado global, los procesos automatizados se radican fundamentalmente en el sistema reptiliano y los sistemas, las redes neuroendocrinas, básicamente, y simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Los procesos viscerales, por su lado, están radicados fundamentalmente en el sistema límbico, ¿ya? Pero también abarcan otras partes, ¿ya? Incluso, para decirlo mejor, el sistema, los procesos automatizados, si bien están dirigidos por esta zona, también abarcan sistemas motores, ¿ya? De las cortezas motoras, etcétera, pero automatizadas. Por ejemplo, yo cuando ando en bicicleta, aprendí a andar en bicicleta a porrazos, ¿no es cierto? Pegándome varias caídas hasta que logré el equilibrio y la bicicleta, y después nunca más se me olvidó andar en bicicleta. Puedo pasar 20 años sin andar en una bicicleta y voy a saber andar en bicicleta porque estos procesos también motores están automatizados, ¿no? Se transforman en circuitos rápidos en esta zona, ¿sí? En la neuroespina, ¿ya? También los viscerales tienen la misma característica, están dirigidos por los núcleos del sistema límbico, fundamentalmente la amígdala y los núcleos amigdalinos, ¿ya? También el hipotálamo participa, el núcleo accumbens, etcétera, ¿ya? Pero también conlleva la función de todo, del cerebro y de todo el sistema nervioso, ¿ya? Básicamente tenemos dos ramas, el sistema parasimpático y el sistema simpático, que actúan de manera recíprocamente inhibitoria, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver con mucha profundidad en el programa, así que no se preocupen. Y la neocorteza, donde aparecen los procesos virtuales, la conciencia, las actividades subjetivas y los procesos de operación, ¿ya? Y básicamente el embodiment, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo estos tres sistemas, estas tres dialécticas, de alguna manera se enactúan, ¿ya? Esta idea de la enacción es tan radical, tan importante para el modelo, que nos hace pensar en las cosas de manera performativa, ¿ya? La psicología se ha colapsado de ideas que son declarativas, que son del discurso, de la narrativa, de la cognición, ¿no es cierto? Se habla de cognición, de conceptos abstractos. Para cambiar algo en el organismo tiene que pasar por la enacción. ¿Qué es la enacción? Básicamente es el traer a la mano, activar un determinado proceso, pero activarlo en su totalidad. Por lo tanto, se parece mucho más a la performance, ¿ya? La performance. Cuando un futbolista es buen futbolista, no tiene que pensar cómo tira el penalti, ¿ya? Simplemente tiene que chutearlo. Si piensa, lo tira mal, lo tira para afuera, ¿cierto? ¿Han visto cuando un jugador se equivoca en una jugada? Los que son futboleros, yo sé que aquí no son todos de fútbol, pero en fin. Eh, si uno piensa mucho, hace que el cuerpo cometa errores o hace que la experiencia se distorsione de alguna manera, ¿ya? Entonces la inacción es volver a la performance, ¿ya? Lo que hace la hipnosis es justamente activar ese ámbito performativo. Esto me lo voy a saltar porque es muy complejo de explicar aquí, pero vamos a entender que la relación es con tres medios, ¿ya? Básicamente la mente no está ni afuera ni adentro, sino que ocurre en esta relación con estos tres medios. Medio externo, el comportamiento explícito, sensorio-motriz, los procesos operacionales y automatizados. Aquí la relación
sensorio motriz o perceptual motriz no es consciente. ¿Ya? Hay un sistema visual del cual usted no se entera. El ojo está coordinando la mano, coordinando los pies, coordinando muchas cosas sin informarle a usted ser consciente. ¿Ya? La otra parte, ¿cierto? Es el medio interno, que aquí ocurren procesos viscerales, procesos automatizados, y la homeostasis y la autorregulación del medio interno. ¿Ya? Y el medio subjetivo donde ocurre esta virtualización de la experiencia. ¿Ya? Entonces, son medios en interacción. Esto es muy interesante porque el medio subjetivo es una idea que viene de Santibáñez, que nadie había entendido la subjetividad como un medio. La subjetividad era como algo interno, ¿no es cierto? Algo muy propio, ¿ya? Pero no se había visto como un medio. ¿Cuál es la radicalidad de verlo como un medio, ¿no es cierto? Es que lo hace que también sea perturbador, ¿ya? Autoperturbador del propio sistema, es decir, lo hace propenso a producir cambios, ¿sí? Una idea, un pensamiento puede producir cambios en el sistema, ¿ya? En cierto nivel del sistema, ¿ya? Por eso es necesario la integración de estas tres cosas. Las tres cosas tienen que hablarnos de lo mismo. Cuando las tres cosas nos hablan de cosas diferentes, ahí estamos en un problema, ¿ya? Cuando lo que yo veo en el medio, o sea, en la relación del sujeto con el medio, de la persona con el medio interno, o de la persona con el medio externo, y la relación que tengo con el medio subjetivo, si veo una disonancia en eso, obviamente ahí hay un problema. ¿Cómo identifico ese problema? Tengo que llegar al núcleo. El núcleo es la invariante fenomenológica, o las invariantes fenomenológicas. Entonces nosotros vamos a pensar la experiencia humana desde una triple dialéctica, ya de lo psíquico. Primero estaría el comportamiento en activo, básicamente la performance, lo que hace el sujeto. Y ahí la pregunta clave es: ¿qué hace cuando le pasa esto? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se mueve? Ojalá poder observar ya directamente ese movimiento. Pero podemos hacerle preguntas también en la entrevista. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo actúa en esto? Después tendríamos la integración en el segundo nivel dialéctico, en el segundo orden dialéctico, que es la cognición corporizada, ya, el embodiment cognition, seguramente dicho, que ahí emergen los estados globales, ya. Y la tercera dialéctica, ¿ya?, relacional, la tenemos en el subjective cognition, o cognición subjetiva, que es la cognición que ustedes están tomando en esta clase, ¿ya? Porque todavía no hemos hecho nada de embodiment ni nada de enactive cognition. Pero créanme que en el programa tenemos esas instancias donde van a aprender a hacer neurohipnosis. No solo van a aprender conocimientos técnicos y teóricos, sino que van a aprender a hacer neurohipnosis. Van a aprender en estos tres niveles. Y asimismo, sus pacientes van a cambiar en estos tres niveles. ¿Ya? Y bueno, el corolario de esta clase, ¿cierto?, es que todo en la vida psíquica ocurre tres veces. ¿Ya? Una en el cuerpo, otra en la emoción y la última en la conciencia. La última, ¿no?, que realmente es la última. O viceversa. Puede pasar que primero ocurre en la conciencia, en el pensamiento, luego en la emoción y finalmente en el cuerpo. Pero todo está ocurriendo en estos tres, son tres mundos experienciales diferentes. Y lo que hacemos nosotros desde la neurohipnosis es eh, aunar estos tres mundos. ¿Ya? Muchas gracias por la atención. Y ahora quería hablarles un poquitito del programa en sí mismo, porque el objetivo de esta masterclass también es abrirles el camino formativo que nosotros ofrecemos como instituto hace ya desde el 2015 que estamos ofreciendo este programa de un año, ya. Es un máster formación de terapeutas
neurohipnosis y tiene en este momento una triple certificación con 500 horas. Inicia el 7 de abril, ¿cierto? Las matrículas están abiertas desde ya. Básicamente tenemos clases en vivo como esta que presenciaron hoy día. Si les gustó esta clase, ¿cierto? Pueden, después les vamos a mandar el video igual. Pero las clases en vivo son todos los martes, ¿ya? En dos horarios de 20 a 22 o en la mañana de 9 a 11 de la mañana para los que trabajan más tarde, ¿cierto? Algunas personas, los terapeutas en general prefieren el horario matutino, ¿ya? Prácticos clínicos que son algunos jueves en el mismo horario, no todos los jueves, sino que algunos jueves, ¿ya? Y la plataforma interactiva que consta de 40 semanas, ahí dice 35, pero ahora son 40, ¿ya? 40 semanas lectivas y talleres de autocuidado del terapeuta, ¿ya? Talleres de autocuidado, ¿ya? Las clases en vivo son semanales, son vía Zoom a través de este mismo sistema, ¿ya? Y siempre constan de una parte teórica y un aspecto práctico. El aspecto práctico puede ser dialogar sobre los temas, ¿no es cierto? Conversar o hacer el espacio de preguntas, ¿no es cierto? O elementos prácticos como prácticas propiamente dichas de estrategias, de hipnosis, ¿no es cierto? Para ir formando primero en hipnosis, ¿no es cierto? Y en la forma correcta de hacer hipnosis, ¿no es cierto? Y la forma ética también de hacerlo, ¿ya? Si muchos aquí tienen formaciones previas, van a ver que el modelo tiene algunos aspectos diferentes, ¿ya? 2 horas todos los martes, ¿no es cierto? Después tenemos las actividades en la plataforma, que básicamente es un texto de 25 o 30 páginas aproximadamente, ¿ya? Eh, y acordes a unas 3 a 4 horas de trabajo semanal autónomo en la plataforma, ¿ya? Entonces, más o menos tienen que pensar en 6 8 horas semanales de, de trabajo. Las prácticos clínicos, que son algunos jueves también, ¿ya? Aproximadamente cada 15 días, ¿cierto? Al jueves a las 20 horas o a las 9 de la mañana para el grupo de la mañana, ¿ya? Según el cronograma. Y los talleres de autocuidado, que estos son muy importantes porque las dos actividades prácticas son muy importantes porque, como yo les he dicho otras veces, formar terapeutas no es igual que formar, no sé, por Excel, formar contadores, formar eh, en una línea más técnica. Mi respeto a los contadores, pero eh, formar terapeutas implica pasar por experiencias, ¿ya? Implica un lenguaje experiencial, ¿ya? Implica establecer este know-how, este saber hacer, esta en acción, esto performativo que tiene, ¿ya? Aprender a observar, aprender a escuchar, ¿ya? Es tan radical en este modelo que eh, nosotros llevamos este proceso transformador para el terapeuta. Es decir, la persona que entra a este programa sale transformada, ¿ya? Sale con otra visión, o sea, con otra encarnación también, y además se les invita también a pasar por el proceso terapéutico, ¿ya? Y la triple certificación, por un lado, nosotros, el Instituto de Neurohipnosis, que el diplomado está certificado por CENSE, ¿ya? Y tenemos también avales internacionales, como el CEPAYET, que es el Centro Panamericano de Hipnosis Ética, la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica, y la FIACH, la Federación de Hipnosis Clínica Americana, ¿ya? Tres certificados. El primer certificado lo obtienen con el primer semestre, ya, con el primer trimestre, básicamente, ¿ya? Que es el diplomado en neurohipnosis. Básicamente, hasta el módulo 4, ¿no es cierto? Nosotros les otorgamos el primer certificado, que es el diplomado, ¿ya? Eso lo obtienen los primeros 4 meses, ¿ya? Del proceso. Y los siguientes 6 meses, ¿ya? De los 10 meses, se entregan al finalizar el programa
el certificado de terapeuta practitioner reconocido por estas instituciones internacionales y por nosotros a nivel nacional en Chile, ¿ya? Y el certificado de máster en neurohipnosis, ¿ya? Ahí tienen que entregar un estudio de caso, ya que opera como una tesina o trabajo de finalización, ¿no es cierto? Y ahí tienen algunos de los contenidos. Si se fijan, en el módulo uno vemos la introducción a la hipnosis y la neurohipnosis. En el módulo 2 revisamos los tres pilares. En el 3 revisaremos la sugestión y técnicas de inducción. En el 4 vemos neurociencias y psiconeuroinmunología aplicada a la hipnosis. En el 5 ya empezamos con los procesos propiamente terapéuticos, ¿no es cierto? Los principios del proceso terapéutico en neurohipnosis, la neurohipnosis para el dolor y los problemas psicosomáticos, la neurohipnosis y la ansiedad y el trauma, neurohipnosis para depresión, neurohipnosis para adicciones y trastornos alimentarios, ¿no es cierto? Que más o menos operan de la misma forma, y neurohipnosis para el coaching y para la neuroeducación, ¿ya? Si bien el programa es muy completo, ¿ya? Lo hemos compactado en un año, ¿ya? Pero es muy, pero muy completo en términos de todo lo que van a aprender. Pero fundamentalmente uno de los puntos más importantes, ¿no es cierto?, es que estos módulos se aprenden de manera experiencial, se van complementando con la experiencia, ¿no es cierto?, que no solo son contenido teórico, ¿ya? Sino que lo teórico se va rápidamente bajando a lo práctico y lo práctico va también permitiendo comprender mejor lo teórico. Así que tenemos esa circulación entre lo teórico y lo práctico. ¿Ya? Si nos has seguido hasta aquí, o sea, si me has seguido hasta aquí y permaneces todavía en la sala, ¿cierto? Entonces debes querer convertirte en un terapeuta de excelencia, lograr fortalecer tu práctica clínica a través de un cambio, lograrte cambios profundos en tus consultantes con el modelo de neurohipnosis, ¿no es cierto? Quieres más pacientes de alta y felices que traigan nuevos pacientes, ¿no es cierto? Quieres un modelo basado en la evidencia y aprender mucho de los avances en las neurociencias y cómo esto se aplica a la terapia, ¿ya? A una mejor terapia. Entonces, si estás así, si estás en esas ideas, ¿cierto? Estás en el lugar correcto, ¿ya? Además, nosotros somos una comunidad muy interactiva de terapeutas, ¿no es cierto?, que estamos creciendo cada año y este año del aniversario 18 del instituto, el eslogan es ampliar más o sea, ampliar el número de terapeutas en el mundo entero para que el modelo se dé a conocer, proyectar el modelo hacia nuevos horizontes, ¿no es cierto? Y por eso estamos con una promoción muy importante este año, ¿cierto? Generalmente el diplomado vale 1.800.000, 1.500.000, hemos dejado. Este año estamos trabajando con una cuota muy baja de arancel, ¿ya? Pero además vas a formar parte de una comunidad, ¿ya? De una comunidad de terapeutas que somos muy activos. Nosotros tenemos algunas reuniones, clínicas, hacemos seminarios constantemente, seminarios presenciales en algunas ciudades de Chile, o vamos también al extranjero, y todo lo que implique esas actividades van a tener un descuento especial para cada uno de ustedes. O sea, obviamente, si es presencial, tiene un costo adicional porque hay que financiar el espacio, los coffee, las comidas y todo lo demás. Pero es muy importante que sepan, ¿no es cierto?, que van a tener un trato preferencial como parte del community del instituto, ¿ya? Y después siguen los másteres de especialización, que tenemos por lo menos 7 en este momento. Tenemos depresión, ansiedad, trauma, adicciones, coaching y trastornos alimentarios. Y el séptimo es educación, aplicación de la neurohipnosis a educación. ¿Ya? Bien, ¿cuánto es la inversión? ¿Cuál es la inversión de este diplomado? Es extremadamente baja. De hecho, se recupera con los primeros 4 pacientes que ustedes tengan, ¿ya?
más o menos la tarifa que se está cobrando por sesión en neurohipnosis son alrededor de unos $50, $40 americanos, 45, 50.000 pesos y más incluso, ¿ya? El curso tiene un valor de 100.000 pesos de matrícula y el arancel, si se paga en una sola cuota, pueden pagar a través de todos estos mecanismos que tenemos nosotros, todos estos medios de pago que tenemos en el instituto, 900.000 pesos en un solo pago, tal al 50%, ¿ya? Y en pago en cuotas estaría a un 35%. Esos porcentajes no los pesquen porque están mal, ¿ya? 117.000 pesos en 10 meses, ¿ya? Pueden tomar las dos opciones de pago, ningún problema. En la opción 2 hay que firmar un contrato de matrícula, eso lo ve Luis Salas, que es nuestro director administrativo, y los esperamos en esta oportunidad. Siempre el cupo máximo son 35 alumnos, así que se llena muy rápido. Así que aprovechen esta oportunidad y estos precios van a estar abiertos hasta el día 15 de marzo, es decir, 15 días antes del inicio de la actividad. ¿Ya? Así que los esperamos y esperamos que puedan matricularse y subirse a este barco, ¿no es cierto? Subirse a este viaje, porque realmente es un viaje este curso. eh, no solamente intelectual, sino que muy materializado. No sé si alguno de los alumnos que están aquí presentes quiere contar algún testimonio, experiencia, para que las personas que están por primera vez puedan eh, quizás conocer más desde ustedes. No sé si Hola, profesor. Carolina, ¿sí? Sí, yo me tuve con usted en el año 2020 y fue una de las mejores experiencias que he tenido. Me ha hecho completar muchas cosas, me ha hecho comprender parte de mí y de todo un poco, Ujú, hasta cuando estoy estudiando ahora, ujú. me complementa mucho, me sirvió mucho. Así que no solamente para ser un neuroterapeuta, pero también las personas que estudian en esta área psicológica o de comunicaciones, sirve harto porque es un complemento a lo que enseña en la universidad. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bueno, no sé si tienen alguna Así que pregunta, eso. pueden abrir sus micrófonos cuando gusten. Ahora, Yo tengo duda. Hola, por favor. adelante, compañero. José Muchas gracias. o Luis, Luis, Pues Luis, bueno, por favor. ok. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Arturo, yo soy de México. Había Luis comentado en Antonio. mi entrevista que yo soy hipnoterapeuta. Ujú, Y la duda que tengo es, los costos se manejan más o menos igual, pero ujú. el tiempo de una terapia de neurohipnosis, ¿cuál es el promedio? Mira, hay procesos que toman entre 4 y 7 sesiones, 8 sesiones, ¿ya? No, no, Y no, 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 el tiempo de el duración. tiempo de la duración de la sesión, ¿ya? Más o menos eh, en el alrededor de una hora, ¿ya? Generalmente yo trato de sugerir eso, aunque no es necesariamente esa la modalidad, ¿ya? Porque obviamente desde el principio ericksoniano uno puede hacer, por ejemplo, una sesión muy larga y solo hacer una, entonces estoy ahí, o bien en encuadres muy, muy flexibles también, ¿ya? El encuadre es muy flexible en el modelo, porque seguimos un poco la línea ericksoniana, ¿ya? Ok, Entonces, es que digo, pero... pregunto, ujú, perdón, pregunto porque acá, por ejemplo, mi primera sesión es de 3 horas, en la que ya, hacemos ejercicios de sensibilización, en la que vemos correcto, qué tan viable es que entre en un proceso de hipnosis, o ya, bueno, entre en trance, y la siguiente es de hora y media, ¿no? Porque ya, ya ya. saben más o menos lo que hay que hacer. Sí, sí, Aquí sí. no hay necesidad de nada de eso. No, no. En general nosotros tenemos una observación muy rápida, claro. La primera sesión siempre dura un poco más de casi 2 horas, ya, por decirlo así, porque incluye una entrevista y la sesión, ya. Siempre es importante que el paciente se vaya con resultados en la primera sesión. ¿Por qué? Aunque sea una siembra, ¿va? Aunque estemos sembrando algunos recursos, ¿no es cierto? Siempre es importante que se vaya con resultados. Lo importante es que
sí, la intervención principal empezaría en las sesiones siguientes, ¿no es cierto? Pero ya el paciente se va con algo, ¿ya? Mucha decepción en psicoterapia, por ejemplo, en otras terapias, es que el paciente no puede pasar 8 sesiones y no visualiza o no percibe, no siente ningún tipo de cambio, ¿ya? Y es probable que efectivamente no esté pasando nada porque están dando vueltas como, por el orbital más lejano al núcleo, digamos, ¿ya? En cambio aquí nosotros atacamos el núcleo directamente. Entonces modificamos mucho la experiencia. Pero en la primera sesión siempre es bueno que se vaya con algún resultado. Por eso la duración 2 horas es una buena duración para la primera sesión. Después la sesión estándar un poquito más de 1 hora, ¿ya? 1 hora 10, 1 hora 20, a 1 hora y media. ¿Ya? Eso, Luis. José, por favor. Gracias. Gracias, profesor. Muy Sí, brevemente le comento, como le hice al alcance en la entrevista, que el año anterior hice tres diplomados de hipnosis clínica. ya. Pero esta mirada, este enfoque que usted tiene, lo encuentro muy potente, muy poderoso y creo que la decisión de matricularme ha sido muy buena para este año. Así que estoy muy Ujú. contento de poder participar con usted durante este 2026. Así Súper, que súper bienvenido, pues. Bienvenido, José. Ya nosotros ya hemos tenido la entrevista. Ahora, ¿cómo se entra a este diplomado? A través de una entrevista académica, ¿ya? Así que bienvenido, José. Estamos muy muchas contentos gracias, también de profesor. tenerte por aquí. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, hola, hola. Hola, hola, Juan Cristóbal. Mira, yo soy nuterapeuta, llevo 5 años ya atiendo pacientes, Ya. consultante, tengo harta experiencia y formación, todo lo que tú estás hablando. Ahora, lo que a mí me interesa como alumno es un poco llevar todo este enfoque académico Ujú. a la práctica y al bienestar de los pacientes. También que Correcto. nosotros sepamos el funcionamiento cerebral y la corteza y todo ese cuento. Ujú. Pero lo que a mí me hace un poquito de ruido es que hay varias formas de poder, porque lo que se busca en la hipnosis es lograr llevar a la persona a una focalización por disociación selectiva y permite a la persona lograr un trance, porque en el trance se Ujú. ensancha la conciencia y se pueden lograr las sugestiones para cambiar, modificar o resignificar algo que la persona esté viviendo que le limita posibilidades. Ahora, la hipnosis ericksoniana es conversacional. Milton Erickson Ujú. conversaba. Ujú. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona, por algún motivo estructural, neurológico, eh, psiquiátrico, es imposible de que ella pueda notar los fenómenos de la metáfora? Pues la metáfora tiene que ver mucho con el hemisferio derecho. Si la persona es lógico matemático en el hemisferio izquierdo, ¿cómo es posible que un paciente que no es hipnotizable y por más que la persona pague sus 60.000 pesos por mes, por sesión, vaya notando que Ujú. no tiene cambios? ¿Cómo me doy cuenta yo a través de la neurohipnosis que la persona no es apta para hipnosis? Porque definitivamente Ujú. no cree la metáfora porque no la entiende, su capacidad de entender una metáfora no está, simplemente que por el lógico matemático puede entrar en un proceso matemático, no necesariamente una pintura, el arte, el imaginar. Hay otras personas Sí, que me ha sí. pasado que Ujú. me tocó una paciente una vez, de que el Ujú. proceso imaginativo a través del bólido occipital, la capacidad de imaginar para Ujú. llevarlo a un estado de disociación no era posible, Ujú. porque les costaba imaginar las cosas porque era muy concreta. Entonces, Ujú. ¿cómo tú nos vas a ayudar en este proceso de aprendizaje, de poder lograr pacientes que te diría que dentro del 100% de pacientes hay un 20% que se espera no es hipnotizable? Bueno, primero, botando todo eso a la basura, porque eso es totalmente falso, ¿ya? Es totalmente falso, totalmente falso. Primero, la idea de que la hipnosis de disociación es una teoría, no es concreta, y de hecho hay otra teoría, que es la que yo les voy a enseñar, que es mucho más viable, que es más bien un proceso de asociación o de reasociación, ¿ya? El lenguaje es un proceso disociado. Cuando tú dices, por ejemplo, tengo calor, no estás asociando el calor o tuve calor en la tarde, no estás asociando el calor al decir el calor. Cuando tú haces una sugestión, lo que haces es sincronizar la experiencia de calor o la activación en activa de la trayectoria sensoriomotriz del calor con la palabra calor. Eso es una asociación, no es una disociación, Marco. ¿Ya?
Entonces, muchas de las cosas que te Pero eso enseñé, es desde el punto de vista académico. Ahora hay que sí, verlo desde el sí, punto de vista del paciente. El paciente no entiende eso académico no, no, y de no, hecho no le el importa tampoco paciente, esa función, sí, no le importa sí, eso. Nosotros tenemos que ser capaces, por mm, eso quiero hacer si tú lo tuyo lo enseño, ¿no? Tenemos que ser mm, capaces de llegar a la persona, más allá de mm, su funcionamiento cerebral. Nuestras palabras, ericksonianas o no, deben ser capaces de penetrar esas barreras por eso, tenga un yo te, funcionamiento, esas barreras, claro. Y te digo eso, que me ha eso lo, pasado eso, que la persona no imagina, mm, no imagina, eh, ¿y qué hacemos? Si no imagina, no no tiene la capacidad de imagina, imaginar. no imagina como tú lo estás haciendo imaginar, ¿ya? Esa es el error eso es un error del terapeuta y no que la persona no puede imaginar. Si la persona es más numérica, tú utilizas una sugestión que sea coherente con ese lenguaje, ¿ya? Y siempre vas a lograr hipnotizar a las personas si utilizas sus trayectorias sensoriomotrices privilegiadas o sus formas de experienciar y de enactuar el mundo. Entonces, eso es lo que yo te voy a enseñar en este curso, o sea, te voy a enseñar cómo maniobrar en esa fenomenología de cada persona, porque los modelos tradicionales, el modelo ericksoniano, todavía se queda corto en eso, ¿ya? A pesar de que avanzó muchísimo, ¿ya? O ha avanzado muchísimo en ese ámbito, pero todavía se queda corto en entender que la sugestión no es estandarizable, ¿ya? Sino que tiene que ser encarnada en cada proceso y en ese proceso con la persona tú te sumerges en su fenomenología y ya lo estás hipnotizando desde el primer encuentro, desde que le das la mano, desde que ya estás encarnando con él, ¿ya? Entonces, es muy importante el uso del cuerpo como vehículo del cambio y como vehículo también de la sugestión, ¿ya? Entonces, esas ideas como que son teorías, ¿cierto? Como lo que has dicho de la disociación del hemisferio izquierdo y derecho, están un poco ya, digamos, se han deconstruido en esta nueva neurociencia que viene a entender que el cerebro funciona mucho más integradamente y también con el cuerpo. Entonces, de alguna manera, lo que yo te voy a enseñar acá es desde el conocimiento que se sabe hoy día de las neurociencias, cómo operacionalizar eso con el paciente, cómo llevar eso a una sesión, cómo llevar eso al al escuchar no solo con los oídos, ¿no es cierto? Escuchar con todo el cuerpo, resonar con el otro, con la corporalidad del otro, y en esa forma vas a poder hipnotizar a todas las personas. O sea, no hay persona que no sea hipnotizable Eso desde era, desde el punto de eso vista era. que fisiológicamente, la hipnosis es un estado natural y de hecho nosotros Ujú. caemos muchas veces en hipnosis en el día, o sea, en microtrance, tú vas en el transporte y estás o sea, tu experiencia global se traslada hacia otro lado, se asocia con otra cosa, entonces un poco como que de ahí viene esta idea de disociación, pero yo digo que es más que disociación, es una reasociación, es decir, habría una emergencia o más bien como el fenómeno lingüístico en el adulto se ha disociado, la experiencia de trance sugestivo, la experiencia del trance hipnótico o del microtrance que tú tienes naturalmente, ¿no es cierto?, de los momentos, micro momentos de trance, operan cuando ese lenguaje abstracto, o sea, abstraído, de manera también en la naturaleza humana, ¿no es cierto?, vuelve a su asociación. Cuando la guagua llora, el hambre y el llanto no son dos fenómenos distintos. Cuando en la sugestión nosotros palabreamos un fenómeno, decimos algo, la palabra resuena en el cuerpo. Es decir, la palabra se vuelve a sincronizar con el lenguaje como fenómeno más global, o sea, más... Entiendo, ¿Te fijas? entiendo. La Entonces, última eso, pregunta, ¿qué me más? tengo que ir, disculpa. La última Por pregunta. favor, Los por procesos de favor. relajación de Schultz, de Jack Jacobson, para poder lograr que la persona Sí. esté en un proceso altamente receptivo, ¿no es cierto?, a las Ujú, sugestiones que les vamos a decir para lo que quiera. ¿Tú nos vas a ujú. enseñar el proceso de relajación o solamente la conversación? Sí, también hay un módulo de
relajación, ¿ya? Aunque no siempre es necesaria la relajación, ¿ya? Más bien yo lo enseño como, o sea, es necesaria para dos, para para el terapeuta y para el paciente, ¿sí? El terapeuta tiene que estar más afinado en ese sentido, ¿ya? Y el paciente, cuando el terapeuta fluye con el paciente, ¿cierto? El paciente no necesariamente tiene que estar en un estado tan receptivo, sino que más bien el fluir con el paciente hace que el paciente se vuelva más receptivo al terapeuta. En el fondo se fundamenta también en unos estudios muy actuales, ¿no es cierto?, de que dos sistemas nerviosos cuando funcionan juntos y se resuena el uno al otro, empiezan a haber sincronías intercerebrales, ¿ya? Y eso es lo que se logra en hipnosis. Bueno, es decir, Entiendo. ambos entran en un proceso, ¿ya? Tú y Entiendo, y absolutamente de el acuerdo, sí. paciente. ¿Te Sí. fijas? Y esa es la idea, el rapport, lograr rapport con el cliente, si no, Esa es la clave, es más esa es la clave. complejo. Ya. Entonces, cuando yo enseño relajación o respiración, en realidad es más para el terapeuta que para el paciente. Igual se puede aplicar en el paciente, si el paciente viene en un así muy Viene disociado, tenso, muy o viene tenso, qué tenso, sé viene yo, con miedo, con con todos los miedo, juicios, los prejuicios de la hipnosis. exacto. Pero es mucho mejor el rapport o la sincronización, como le llamo yo, la resonancia terapeuta-paciente, que eso hace que el proceso inductivo sea casi natural, fluya de manera así, lo vas a ver, digamos. O sea, Ok, Juan, ya y me convenciste, ya me ya, convenciste. Marco, bueno, maravilloso, bienvenido entonces Ya, a vale, bordo. dale, ahí Clara, vamos a ver la plata, gracias. eso, muchas gracias, Marco. Clara, por favor. Ah, Emilson, por favor. Tú ya tienes la experiencia de haber iniciado este camino en noviembre. Sí, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo estás? noches. Yo soy Emilsen, más conocida como Clara. Los invito a que entren, a que estudien el diplomado, el profesor, el doctor Cristóbal, muy buen profesor, de verdad. Yo estoy estudiando con él, ya tengo la experiencia de la hipnosis, me hizo supremamente bien. Como persona les estoy hablando, me hizo supremamente bien, me ha ayudado mucho también en mi crecimiento y en mi camino también terapéutico. De hecho, soy terapeuta, también soy psicóloga y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Los invito, a eso estoy acá prácticamente, los invito, los dejo de verdad en muy buenas manos. Yo considero que esto no se debe de pensar. Esto es más que un gasto, manejémoslo así, porque muchas veces las personas lo piensan así. Piensa como un Eh, gasto tom- normal, sí, una tomémoslo inversión. como una inversión para nosotros mismos y que al estar invirtiendo en nosotros mismos, con seguridad que vamos a ofrecer una mucho mejor terapia a nuestros pacientes. ¿Ya? Excelente, Emilson. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias igualmente. Bueno, los dejamos más que invitados a que puedan acceder a la entrevista. Dejé en el chat el link donde está toda la información del diplomado y máster. Y ahí también pueden tomar su entrevista para iniciar el proceso de postulación y de matrícula, ¿no es cierto? Y bueno, a los que llegaron ahora recién, les vamos a mandar la clase igual a través de WhatsApp. Claudio, Alonso y Ariel, creo que era la otra persona. Pero Sí. ya estamos cerrando la clase. Llegaste muy tarde, Claudio, pero bueno, vamos, les dejo ahí el link donde va a estar también la clase, ya esta clase que dimos hoy día, y hay otras clases también que pueden vitrinear ahí un ratito, ¿no es cierto? Y enterarse de qué se trata esta formación, así que los dejamos más que invitados a que puedan postular. Para postular tienen que inscribirse en la entrevista académica, que es una entrevista conmigo, con la coordinadora académica, ¿no es cierto? Básicamente para conocerlos, porque un sello de nuestro instituto, ¿cierto? Es la personalización, el trato humano desde el momento que inician su proceso, ¿ya? Eso es un sello, nosotros entrevistamos a todos nuestros alumnos, los conocemos,
persona cara a cara, persona a persona, ¿no es cierto? Y siempre estamos constantemente acompañándolos también en este proceso formativo que es de verdad una vivencia experiencial para lograr transformarse en terapeutas del modelo, ¿ya? Un terapeuta de este modelo tiene que tener esa mirada experiencial, esa forma de formarse, digamos, desde la experiencia, ¿ya? Así que es una experiencia que todos mis alumnos han valorado muchísimo y trae muchas buenas consecuencias, ¿no es cierto?, en la terapia. Así que les dejamos la cálida invitación a que puedan inscribirse. El curso empieza el 7 de abril y termina la primera semana de abril del año 27, ya, con el mes de febrero vacaciones, y en las clases todas las semanas los días martes y algunos jueves los prácticos y los talleres, ¿ya? Todo en vivo, ya, vía Zoom, y una plataforma educativa de primer nivel, ¿ya? También eso es muy importante, ¿ya? Bueno, los dejo hasta aquí y les deseo una feliz noche y nos vemos muy pronto. Ya, los espero en el diplomado y máster. Un abrazo, cuídense. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Muy bien. Chao, Cristóbal. Chao, Chao, chao a chao, todos, Marco. a Espero en la todos. entrevista, Marco, Chao. para poder Dale conocernos nomás. más. Soy duro siempre Ya. aprender. Soy súper preguntón. Ya, Súper. dale nomás. Esa es esos son los alumnos. Bueno, Vale, ok. Hasta Que te vaya luego. bien. Nos vemos. Chao. todos Bye. tienen que, es un diálogo, eso es lo más importante en estas clases. Hoy día no pudimos dialogar mucho, pero en las clases sí vamos a conversar muchísimo. Así que ánimo, nos vemos prontamente. Luis, nos vemos. Cuídense. Cuídense todos.